Como parte del mantenimiento a una bicicleta, vamos a ir en esta oportunidad aprendiendo a retirar el plato. Como vemos, trae un tipo de tornillo de ajuste hexagonal, así que usamos ese tipo de llave. En un video anterior ya habíamos mostrado que normalmente vamos a encontrar este tipo de tornillos, o en el caso de modelos como la marca Neco también te trae tornillos número 14. Entonces, una vez que retiramos, ya podemos colocar en esta sección, enroscar nuestra llave para extraer nuestro plato, la llave que lo conocemos como llave para biela o llave para plato. Entonces, ese es el primer paso: quitar los tornillos de ambos lados. Ahora, en esta sección vamos a retirar también el tornillo usando la misma llave, para que una vez liberados los tornillos podamos seguir el segundo paso con la llave para biela, llave para Catalina. Les recordamos que como parte del mantenimiento hay que desarmar toda la bicicleta, hay que establecer una limpieza de los accesorios, revisar el estado, el funcionamiento, para poder garantizar un funcionamiento adecuado de la bicicleta luego del mantenimiento. Entonces, una vez que ya se han retirado los tornillos, procedemos a enroscar nuestra llave para poder retirar la biela. Entonces, el ajuste siempre debe ser bastante suave. Asegurarse que el hilo, que es muy delgado, si le damos alguna vuelta así, percibimos que no logra enroscar bien, hay que retirarlo, volver a acomodar hasta encontrar el sentido adecuado. Entonces debe ser bastante suave para no dañar el hilo de la llave, pero sobre todo para no dañar el hilo de la biela. Una vez que ya hemos ajustado a profundidad la primera sección de nuestra llave, ya se inserta la segunda sección de la llave para poder usar una llave regulable como esta de acá, para ir procediendo a ajustar esta llave para que vaya cumpliendo la función de pin y vaya empujando internamente en el extremo del eje y conseguir la separación de la biela que está ajustada en nuestro eje. Entonces vamos dando vuelta hasta que nos vayamos asegurando de que es suficiente como para ir terminando el retiro ya con la mano. Entonces se retira fácilmente cuando el hilo de la biela se encuentra de manera perfecta. No se tiene problemas para poder retirar, pero hay ocasiones en las cuales, por alguna razón, algún uso anterior de mantenimiento, se suele estropear o vienen bielas con hilo estropeado y no es muy posible usar la llave. Entonces ahí ya se usa otra forma que en un próximo video seguramente vamos a ir mostrando, cuando nos encontramos con esas situaciones en las cuales el hilo de ambos lados no se encuentra en buenas condiciones y entonces no podemos nosotros hacer uso de esta llave para poder extraer el plato. Entonces vamos a retirar el plato del lado contrario, es decir, la biela del lado contrario que corresponde al plato, usando la misma llave, ajustando primero la sección de enrosque y luego la segunda sección plateada para poder culminar. Una vez que se extrae ya este lado, ya se puede acceder al eje, que vamos a usar una llave distinta para este eje sellado. Normalmente podemos valernos de esta llave dado para ajustar esta primera sección, y luego, una vez que está ajustado de manera correcta, ya podemos proceder a esta segunda sección. Usamos la misma llave de la cual nos hemos valido
para el lado anterior. Entonces ajustamos para asegurarnos que esté correcto y luego ya vamos a proceder a esta segunda sección. Damos las vueltas suficientes. Normalmente, si tiene buen agarre la llave en la biela del plato, va a cumplir la función. En algunos casos nos vamos a encontrar con platos que están bastante ajustados por la presión que ha llevado, por el tiempo de uso, y complica un poco más. Vamos a ver cómo se comporta este plato. Vamos viendo que no hay mucha resistencia. Prácticamente ya estamos consiguiendo retirar el plato y finalmente entonces hemos terminado. Quizás no lo comentamos al inicio, esta es una bicicleta eléctrica, por ello tiene este sensor que está ahí, que lo vamos a retirar luego, el sensor de pedaleo. Pero antes vamos a retirar la llave que nos ha permitido retirar nuestro plato, ¿no? Entonces, una vez que ya se retire el plato, podemos acceder nosotros al eje para retirarlo, revisarlo, limpiarlo y darle el mantenimiento adecuado. Entonces, este es el sensor del pedaleo de la bicicleta eléctrica. Nuevamente está bastante cargado de polvo, entonces hay que limpiarlo para que los sensores cumplan su función de manera adecuada. No es muy complicado, es un sensor que se ajusta en el eje, es decir, entra a presión nada más, no necesitas algún otro accesorio o herramienta como para hacer su retiro. Sale con mucha facilidad. Esta rueda que tiene alrededor unos pines de metal imantados, entonces van a conectarse con el sensor que está pegado al cuadro y que permite entonces detectar el movimiento para el tema del pedaleo asistido, que es lo que cumplen las bicicletas eléctricas. Ahora sí vamos entonces a usar esta llave, el denominado extractor de eje sellado. Si está suave, podemos valernos con esta llave y ir retirando. En este caso está bastante suave, así que no necesitamos usar una llave regulable y un ajuste extremo como para poder ir liberando la tapa. En algunos casos sí nos vamos a encontrar con situaciones un poco complicadas. Entonces aflojamos de ambos lados y luego ya cuando vayamos percibiendo que es suave para retirarlo con la mano, pues procedemos. Y de esa manera culminamos quitando la tapa de un extremo. Y finalmente vamos a proceder a retirar del lado contrario. La tapa del lado que acabamos de retirar, normalmente esa se retira sola. En cambio, esta sección que estamos culminando es la que contiene, digamos, al extremo del eje y siempre va a salir con esa sección completa. Una vez que se extrae el eje hay que darle una limpieza. En algunos casos suele haber algo de humedad interior, suele haber partículas de arena dependiendo el tipo de terreno que recorre el ciclista. En algunos casos no está muy estropeado. La arena también puede ser un problema interno. El agua evidentemente es un gran problema. Y sobre todo va a depender del tiempo. El tiempo de mantenimiento, es decir, del último mantenimiento que ha dado el ciclista a su bicicleta, eso va a establecer el estado de los accesorios, en este caso del eje. Hay que asegurarse también de limpiar bien la sección donde se enrosca el eje, que no haya ninguna partícula de arena, que es lo que al momento de ajustar se estropea. Esto ya vamos a darle luego una limpieza profunda.
vamos a quitar las tapas protectoras de los rodajes para poder colocarle la grasa dentro de los rodajes para un funcionamiento adecuado. Con este tubo nos vamos a valer para retirar la tapa extrema que normalmente contiene al eje, ya que a un lado siempre sale con facilidad, pero esta tapa donde va el plato es la sección que se mantiene fija. Entonces lo colocamos en esta parte, pequeños golpes, no necesitas demasiada fuerza, sale con facilidad y nos permite ya tener la tapa lejos del eje, y en ambos lados podemos tener expuestos los dos rodajes para poder darle el mantenimiento. Entonces hay que limpiarle y luego girar para percibir cuál es el estado de los rodajes, porque cuando uno percibe algún tipo de roce interno al momento de girar el eje, podemos detectar qué rodaje está dañado, y en el uso normalmente vamos a encontrar que el rodaje donde va el plato, es decir, el rodaje para el lado del plato, es el que se va a desgastar más. Si el desgaste es bastante marcado, nos va a mostrar una rotación un poco trabada de parte del eje, y entonces eso va a ser un problema al momento de usar, porque va a emitir sonidos al momento de pedalear. Una vez que se ha hecho una limpieza profunda, nos hemos asegurado de que interiormente también esté limpio para poder ensamblar nuevamente el eje. Entonces procedemos a ajustar, a colocarlo en su lugar para volver a ir armando la bicicleta y tener listo el eje para ajustar nuevamente nuestro plato. Entonces el estado del eje es bueno, todavía está con un funcionamiento bueno, no tiene mucho desgaste, así que se puede volver a usar. Hay ocasiones en las cuales el estado del eje sí es bastante crítico, y entonces ya se le sugiere al cliente que debe cambiarlo, aunque también es decisión del cliente. Ha habido ocasiones en las cuales el eje sí ha estado bastante estropeado, pero el cliente ha considerado que todavía no lo desea cambiar a pesar de las evidencias del estado. Entonces finalmente la decisión del cliente es la que va a determinar si algunas piezas que tienen desgaste, pues lo considera reemplazarlos en el momento del mantenimiento que sea de la bicicleta, o prefiere esperar por razones distintas. Normalmente a veces es un tema económico. Entonces ajustamos con esta llave. Siempre cuando estamos, por ejemplo, para el lado de la biela, que es la biela sola, el ajuste va a ser hacia atrás, y es la parte final que se ajusta. Es decir, primero se coloca el lado donde va el plato, porque es el que contiene el eje, mientras que el lado contrario es solo la tapa, que ya permite cerrar y completar la función del soporte del eje. Entonces ya para el ajuste vamos a usar la llave más un tornillo de ajuste extremo para que la llave no se mueva de los engranajes que tiene la tapa del rodaje de nuestro eje. Y finalmente con este ajuste extremo nos permite girar con mucha facilidad y darle la calibración adecuada, ya que si no lo colocáramos, por ejemplo, esta llave de ajuste, este tornillo, meterle presión a la llave en el engranaje de la tapa de nuestro eje siempre va a resbalar. Entonces este tornillo nos permite mantener fijo y un ajuste seguro sin dañar la tapa del eje de la bicicleta.
Nos aseguramos que la rotación sea suave, ya que si uno lo ajusta demasiado, pues vamos a tener problema de que la rotación no va a ser limpia. Entonces, cualquier duda o consulta nos puedes hacer a través de los comentarios.